En la segunda mitad de este 2024 se han incorporado modificaciones sustanciales y significativas en el proceso penal peruano. Esto debe ser analizado de forma crítica, dado el contexto de fragilidad del sistema democrático que tenemos actualmente, en el sentido de que para que se mantenga y para que subsista un sistema democrático es vital que exista un real equilibrio de poderes. Dada esa mítica frase del derecho penal, que el proceso penal es un termómetro de la democracia que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta que se han incorporado reformas a través de la Ley 32.104, que modificó las reglas establecidas sobre la prescripción, además de la Ley 32.108, que varió significativamente la tipicidad del delito de organización criminal, la Ley 32.130, que es materia de análisis de este video y que ha introducido más de 33 nuevos artículos, variando instituciones tan significativas como el recurso de casación o el autoenjuiciamiento, y las diligencias preliminares que ahora estarán a cargo de la Policía Nacional del Perú. Otra ley, la 32.138, que a menos de un mes de vigencia o 2 meses de vigencia de la ley 32.108, varió nuevamente el artículo 317 del Código Penal en cuanto a la estructura típica del delito de organización criminal. Asimismo, incorporó reformas en cuanto a la figura procesal del allanamiento. En este video, como he mencionado, voy a analizar de forma resumida, dada la cantidad de modificatorias que se han producido, en tanto la ley 32.130 varía 33 artículos del Código Procesal Penal, algunos que por primera vez han sufrido una reforma después de 20 años de vigencia del Código Procesal Penal. Tenga en cuenta que si bien estas modificaciones se nos vendió como la principal, que ahora la policía se iba a encargar de las diligencias preliminares de mutuo propio, pero esta de lejos no es la principal reforma que se ha incorporado. En este video va a ser dividido por capítulos, así que ustedes pueden ir directamente al tema de su interés, y dejo constancia que no voy a analizar todas las reformas, dado que demandaría de mucho tiempo el análisis de estas. Entonces, una de las primeras es la que se ha incorporado a nivel de las cuestiones de competencia, específicamente la inhibición, donde se modifica el artículo 53, incorporando una nueva causal y una consecuencia significativa al juez o fiscal que no se inhibe. Ahora, el artículo 53 tiene una nueva causal específicamente en el sentido de que si el juez en algún momento ha aconsejado o manifestado su opinión, en el contexto de que algunos jueces salen a declarar respecto de forma previa a la resolución que va a ser materia de competencia de su juzgado, entonces el juez en estos casos de que aconseje a alguna de las partes, dígase fiscal o juez, esta constituirá una causa objetiva que determine la falta de imparcialidad y en consecuencia deberá inhibirse. Esta también se aplica para el fiscal que pueda tener alguna opinión respecto del tema con las partes. Otra de las reformas es la que se incorpora en la recusación de los jueces. Hay que recordar que la inhibición es que el propio juez se aparta del caso por alguna causal que afecte la imparcialidad, mientras que la recusación es un castigo procesal solicitado por las partes frente al juez que no se inhibe. Entonces, se modifica el artículo 54 del Código Procesal Penal en el sentido de que ahora la recusación, la oportunidad procesal para presentarla, ya no es hasta 3 días después de conocida la causal, sino que la recusación se podrá presentar hasta antes de la emisión del acto procesal que pone fin a cada etapa del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si es que se va a emitir una sentencia y ya se ha expedido los alegatos finales y está para la deliberación, entonces se puede presentar la recusación hasta 3 días antes, por ejemplo, del acto de lectura de sentencia. Entonces, esto abre la posibilidad, evidentemente es una norma favorecedora del plazo o de la oportunidad procesal, en el sentido que no te restringe solamente a la posibilidad de poder recusar dentro de los 3 días, sino incluso hasta la finalización del acto procesal del que estemos analizando, ¿no?
dependiendo del tipo de proceso o de etapa del proceso del que estemos analizando. Y aquí se incorpora algo muy significativo en el sentido de que el juez que no se inhiba, bueno, de forma extensiva el fiscal que no se inhiba, estará incurriendo en una falta muy grave prevista en la ley 29277, ley de la carrera judicial. Aquí sí hay que tener en cuenta de forma muy somera que en la ley de la carrera judicial no se establece como causa de falta muy grave en la falta de inhibición. En ese sentido, por ahí esta ley no estaría sistematizada con la ley de la carrera judicial, teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo sancionado o disciplinario, conforme lo que se siga para los jueces en el Poder Judicial, también se rige por el principio de legalidad. Entonces, si es que algo no está constituido como infracción de manera expresa y previa, entonces no podrá ser, no se podrá determinar responsabilidad o iniciar un procedimiento administrativo. Una reforma que en esta dinámica de que ahora los policías son los que dirigen las diligencias preliminares, con las reservas que esto amerita respecto de la formación en investigación y con la formación ciudadana que puedan tener estos servidores del Estado, se les ha encomendado ahora una tarea muy significativa como es la conducción de mutuo propio solamente con la comunicación al fiscal. Y dentro de estas prerrogativas que se han cambiado está el valor probatorio de la confesión. Antes de la reforma de la ley 32.130, la confesión solo podía tener valor probatorio cuando sea presentada ante el juez o ante el fiscal, evidentemente con los otros requisitos del 160.2 del Código Procesal Penal, pero ahora con esta reforma también tendrá valor probatorio la confesión realizada por el imputado frente a la autoridad policial en esta subetapa de las diligencias preliminares, debiendo ser recibida con la presencia de su abogado. Aquí sí, esto abre un abanico de posibilidades. Históricamente, las instituciones policiales han estado muy vinculadas a la obtención de declaraciones a través de formas, digamos, por decir lo mínimo, no legítimas de intervención. Entonces esto abre, reitero, un abanico de posibilidades en los que se puede generar prueba prohibida por afectación a derechos fundamentales cuando se reciba la confesión a instancia policial sin reunir las garantías procesales o constitucionales para tal efecto. Entonces hay que tener bastante cuidado con esta reforma, dada las prerrogativas que se han concedido a esta institución del Estado. Otra reforma que va de la mano con esta corriente de desplazar facultades a la Policía Nacional del Perú es el artículo 205 en cuanto al control de identidad. El inciso 3 disponía que si existiese motivo fundado de que cuando se interviene a una persona por la comisión de un posible hecho delictuoso, es facultad de la policía levantar un acta y comunicar lo encontrado, si es que se ha encontrado dentro de sus pertenencias algo que pueda vincularlo con el delito, comunicar de forma inmediata y por escrito al Ministerio Público. La anterior redacción pues indicaba que se debía dar cuenta. Se cambia el término, digamos, para no hacer ver que existe una sujeción, sino que solo se comunica para que, para que tenga conocimiento. Pues, ¿no? Y una cuestión que sí es muy significativa, no es materia de esta reforma, sino ya de una anterior, es que siempre que sea necesario para la finalidad del juicio, imagínense, el policía va a prever que una medida es necesaria para el juicio, o para finalidades del servicio de identificación, se puede tomar impresiones digitales, incluso contra la voluntad del intervenido, comunicando este hecho al Ministerio Público. Simplemente también se varía la expresión, también es necesario que esta intervención adicional al control de identidad, que implica el registro de elementos constitutivos de la identidad del sujeto, como son las impresiones dactilares o incluso fotografías, que a veces son mal utilizadas por los medios de comunicación, o que podrían ser mal utilizadas por los medios de comunicación. Entonces, solo se obliga a la policía que comunique al Ministerio Público de esta medida adicional al control de identidad. Otra de las medidas que han resultado en cierta forma muy controvertidas en los últimos 2 meses desde que se expidió la ley
108, de la cual tengo un video analizándola a profundidad, es la figura del allanamiento. En 2 meses ha variado 3 veces esta institución y se ha modificado pues, de forma progresiva, primero con la ley 32.108, luego con la ley 32.130 y ahora con la ley 32.138. ¿Qué cambia? Pues de forma significativa que ahora para el allanamiento y el registro es necesaria la presencia de un abogado, pero aquí, con las reservas del caso, hay que tener en cuenta que lo que dispone el legislativo es que de forma obligatoria debe concurrir a la diligencia un defensor público. Y si es que el intervenido con el allanamiento o incluso con la detención, porque también como consecuencia del allanamiento puede disponerse una detención, eh, podrá designar a un abogado particular, pero la diligencia no se detendrá ni se suspenderá, sino hasta que éste llegue podrá asesorarlo. ¿Qué implica esto? Que el imputado o la persona intervenida se le va a obligar a tener una defensa pagada por el Estado, una defensa pública, hasta que su abogado pueda llegar. Aquí no hay plazo razonable, no hay derecho a defensa en cuanto a la libre elección del abogado, sino que la ley nos dispone que mientras no llegue nuestro abogado, pues un defensor público tendrá que asumir nuestra defensa, con las limitaciones propias del Estado y con las limitaciones propias de los servicios públicos, pues, ¿no? Entonces, esta institución ahora queda de la siguiente forma: se puede iniciar el registro dispuesto por un juez, siempre dispuesto por un juez. El artículo 216 es el que ha sido modificado, y lo relevante es que será evidenciada por un defensor público desde el inicio del allanamiento, es decir, desde el inicio del ingreso al establecimiento, fuese domicilio, institución, local, comercio, etcétera. Deberá contar con la presencia de un defensor público hasta la conclusión o hasta que llegue físicamente el abogado de defensa particular. Aquí se abre también una única posibilidad, por ejemplo, de que se designe un abogado y se permita, atendiendo al derecho de defensa, porque esto no es que garantice el derecho de defensa, sino que restringe las posibilidades materiales de una defensa voluntaria. Podría darse la posibilidad de que intervenga de forma digital, ¿no? O virtual, si es que pues, el que está interviniendo, el fiscal encargado, autoriza. Eso como una posibilidad.